que te amo, sabes que yo quiero. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estábamos cantando, ¿verdad?, acerca de que cuando la gloria o el Espíritu de Dios viene a nosotros, dice que nuestra vida nunca más será igual. Y en verdad que cuando vemos los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios acerca de cuando Dios o cuando el Espíritu Santo vino sobre el hombre, su vida cambió totalmente. Y estudiando la lección de hoy me acordé de una lección del año pasado. A ver si alguien se acuerda. Conmigo es el número 30. La lección número 30. No sé si alguien de ustedes se acuerda de la lección que tuvimos hace un año, no me acuerdo en qué mes, pero que se llamó la lección Misión Incumplida. ¿Se acuerdan? Misión incumplida. La hermana sí se acuerda, ¿verdad? A ver, dígale, digo a mi hija. Aquí levanta la mano. Sí, yo me acuerdo que vimos esa lección que a veces hay cosas que dejamos sin resolver. Tenemos actividades, metas, planes, objetivos que a veces no cumplimos. Y pues tenemos una misión que Dios nos ha dado. Y pues a veces no tomamos en cuenta qué tanto estamos trabajando en esa misión que Dios nos ha dado. Amén. ¿Alguien se acuerda del personaje del quien hablamos? Afuera de Sansón. Misión incumplida. Pero ¿saben por qué me estuve acordando de ello? Porque en el Antiguo Testamento dice que el Espíritu Santo venía sobre la vida de la persona. Entonces dice que esa fuerza o ese espíritu que venía y entraba dentro de la persona le daba la fuerza para matar a un león. ¿Se acuerdan? Pero muchas veces nuestras debilidades como seres humanos nos desvían del propósito que tenemos o de la meta que tenemos. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. ¿Sí? Que al final pues no cumplió con la misión que Dios le había dado, sino que dice que murió, ¿verdad?, entre sus enemigos. Dice que le sacaron los ojos, dice que se burlaban de él. La diferencia que hay entre esa lección y la de hoy es que el personaje de la cual vamos a hablar hoy cumplió su misión. Y vamos a ver cuál fue la razón o cuál fue lo que este hombre tuvo para poder cumplir su misión. Y ese ejemplo que vamos a ver hoy de este hombre que cumplió su misión, lo vamos a tener nosotros que imitar para poder cumplir nuestra misión. Porque si no nos vamos a quedar como Sansón. Amén. Yo creo que ya tienen la lección, ¿verdad? Y con ustedes. ¿Y cómo se llama la lección? ¿Saben que ese es el motivo, esa es la razón por la que Jesús pudo acabar su misión? Porque dice que el Espíritu Santo estuvo con Jesús desde su nacimiento, desde su concepción
hasta el último segundo de su vida en la cruz. Estuvo guiado bajo el poder del Espíritu Santo. Hay una cosa muy importante que debemos de tomar en cuenta en esta lección. Y es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento acerca de lo que es la Trinidad. Porque vamos a ver que en esta lección la Trinidad trabaja unido. Sí, no fue solamente Jesús como Dios para poder cumplir su misión o llevar a cabo lo que Él vino a hacer. No solamente porque siempre hemos dicho o creemos en la doctrina de 100% Jesús 100% Dios y 100% humano. Si decimos que Jesús era 100% Dios, entonces pues podemos decir que, no, pues Jesús era 100% Dios y por la cual pudo, ¿verdad?, echar afuera demonios, pudo calmar la tempestad en el mar, pudo levantar al paralítico, pudo pues dar sanidad. Pero en realidad, todo eso que Él hizo no fuera posible sin el Espíritu Santo con Él. Entonces es muy importante tener conocimiento de la Trinidad para facilitar nuestro entendimiento de este tema. Dijimos que creemos en un solo Dios en tres personas distintas. ¿Quiénes son? Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres tienen la misma capacidad, los mismos atributos. Hablábamos hace poco acerca de los atributos incomunicables de Dios. Estos atributos incomunicables o exclusivos de Dios lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo, lo tiene el Espíritu Santo. Entonces creemos en un solo Dios en tres personas, pero bueno, creemos en un solo Dios en tres personas distintas, pero iguales en poder, divinidad, eternidad, en esencia, operando, dijimos, de manera unida. Y hoy nos vamos a enfocar en la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Dijimos que cuando pensamos en que Dios o en que Jesús era 100% Dios, podemos pensar y decir que sus milagros y su vida sin pecado, su autoridad sobre la creación, era precisamente porque Él era 100% Dios. Pero las Escrituras nos dicen que las obras poderosas, sobrenaturales que Jesús hizo, los hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas 4, 16 al 21. Y se los voy a leer y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, dice, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, dice, y habiendo abierto el libro, dice, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, por cuanto, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, dice, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Entonces vemos que Jesús, Él mismo dijo, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos, como seguidores de Dios, busquemos
ese Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ser exitosos, para poder cumplir con la misión que Dios nos ha dado. ¿Sí? Porque sin el Espíritu Santo en nosotros no podremos cumplir la misión. Por tanto, entonces debemos de entender que hay una perfecta unión, dice inseparable. O sea, dijimos que creemos en Jesús como 100% Dios y como 100% hombre. Entonces, debemos de entender que hay una unión perfecta e inseparable en sus dos naturalezas. Siendo Dios, Él podía hacer todas las cosas, pero siendo ese 100% hombre, tenía que depender del poder del Espíritu Santo. La naturaleza humana, con debilidades, flaquezas que tuvo como hombre, cansancio, y que necesitó, dice, depender profundamente del Espíritu Santo. Otra vez, porque como que no lo leí bien. Dice, la naturaleza humana con debilidades y flaquezas, y este hombre dijo que tuvo cansancio, que tuvo sed, que quizás también hasta tuvo tristeza por lo que los judíos no lo querían, necesitó depender profundamente del Espíritu Santo y obró mediante el poder del mismo. La verdad central, ya todos lo tienen, ¿verdad? Dice, toda la vida de Jesús estuvo de tal modo bajo el dominio del Espíritu Santo. O sea, toda su vida. Dice que su obra fue la obra de Dios. Por eso dijimos que había una unión perfecta en esta Trinidad. ¿Sí? Porque nadie podía obrar sin dejar al lado al otro personaje. Vamos a orar porque todavía no hemos orado. Altísimo Dios, te damos la gloria, te damos la honra en esta preciosa tarde, por esta linda oportunidad que nos das de estar una vez más en tu casa para alabar y para bendecir tu nombre. Te pedimos, bendito Dios, que tú seas hablando, Dios mío, a nuestros corazones, a nuestras mentes, que podamos, Dios mío, atesorar, Dios mío, esas palabras, Padre Santo, que tú nos enseñas hoy, poder guardarlos en nuestro corazón, Padre Santo, y en el momento preciso y adecuado poder, Padre Santo, ponerlas en práctica. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, nos guíe, Padre Santo, nos instruya de manera, Padre mío, que podamos aprender y salir, Padre mío, de este lugar llenos, Padre Santo, de tu palabra. Que tu palabra, Padre Santo, es nuestro alimento, y tu palabra también nos invita y nos insiste, Padre Santo, a que podamos ser como que tu palabra, Padre Santo, more en abundancia en cada uno de nuestros corazones. Todo, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la verdad central, ustedes lo leen fuerte. Toda la vida de Jesús estuvo de tal modo bajo el dominio del Espíritu Santo, que su obra fue la obra de Dios. Es cuando nosotros leemos y entendemos o tratamos de entender lo que las frases nos dicen, esta verdad central pues encierra toda la vida de Jesús desde su nacimiento, todo. O sea, no hay un momento en la vida de Jesús que estuvo separado del Espíritu Santo. Por eso dice, toda la vida de Jesús estuvo de tal modo, dice, bajo el dominio del Espíritu Santo, que su obra, dice, fue obra de Dios. Entonces debemos de aclarar que todas las obras de Jesús, el Hijo de Dios, le corresponden ¿a quién? Al Dios que dijimos. Por eso que debemos de entender como la doctrina de la Trinidad.
que todas las obras de Jesús le corresponden a ese Dios trino. No hay separación entre ellos. Hay un escritor, ¿verdad?, que interpreta quizás para poder darnos más entendimiento. Se llama John Owen y lo explica de esta manera, lo que es la verdad central. Cada persona, dice, de la Trinidad es autor de toda la obra de Dios. Dice, porque cada persona es Dios. Acuérdense que hablamos acerca de eso en la Trinidad. O sea, cada persona es Dios. Dice, y la naturaleza divina es el mismo principio, dice, indivisible de todas las operaciones divinas. Y este surge de la unidad de las personas en la misma esencia. O sea, no hay obra que Jesús haya hecho que no le pertenezca al Dios Trino. ¿Sí? Que no le pertenezca al Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Porque hay una perfecta unidad entre estos tres seres. Esto quiere decir que hay una perfecta e inseparable unión entre las tres personas de la Trinidad. No hay una persona que esté obrando independientemente de la Trinidad, y no hay obra de una de las tres personas de la Trinidad que no sea a la vez obra de Dios. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Ahora sí vamos a la introducción. Dice, en nadie mejor que en Cristo podemos conocer a Dios. Y únicamente, dice, a través de Cristo podemos conocer personalmente a Dios. Porque por su vida, dice, y por sus enseñanzas, Cristo nos muestra al Padre. Entonces, habiendo llegado a conocer o tener comunión con Cristo, la tenemos con el Padre. Eso fue lo que le dijo Jesús ¿a quién? A Tomás, a Felipe, perdón. Ahí está la cita que tenemos, Juan 14, del 7 al 11. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora, dice, le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, dice, y nos basta. ¿Qué quiere decir ahí? Que Felipe todavía no había conocido bien a Jesús. No sabía él que el Padre y él son uno. Entonces Jesús le contestó y le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, dice, que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera dice, creedme por mis obras. A veces podemos pensar y decir, no, pues que Felipe, habiendo caminado con Jesús por 3 años, más o menos, y todavía se preguntaba y decía, Felipe le dijo a Jesús, pues muéstranos al Padre y ya, ahora sí ya nos basta, ya no queremos, ya no tenemos más preguntas, ¿verdad? Pero después de tanto tiempo que nosotros tenemos de asistir a la iglesia, hemos conocido a Jesús. ¿Realmente lo hemos conocido en toda su plenitud? Aunque nunca lo llegaremos a conocer. Nosotros como cristianos ya deberíamos de tener más conocimiento de lo que es Dios.
Dice Pablo que nosotros, no me acuerdo si fue Pablo, pero dijo que nosotros, dice, debiendo, dice, ser ya maestros. Dice, a veces todavía necesitamos, como los niños, la leche, debiendo nosotros ya poder consumir comida sólida, ¿verdad? Conocemos a Jesús, contéstese usted mismo. El que me ha visto, dijo Jesús, a mí, dice, me ha visto al Padre. Ninguna imagen o cuadro material podría representar a Dios. Me acordé también acerca de lo que estuvimos estudiando acerca de la Trinidad. Cuando Pablo llegó a Atenas, dice que miró pues todas las calles, dice, lleno de ídolos. Ya caminó por todas las calles, y también andaba cansado, y de repente miró un altar y decía, al Dios no conocido. Y entonces dice que Pablo aprovechó esa oportunidad para presentar a Dios, el creador de todas las cosas. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, dice, en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. O sea, no podemos nosotros hacer una imagen para representar a Dios. No hay nada que el hombre pueda construir o sacarse de su imaginación y decir, así es Dios. Pero ¿saben qué es lo simple? Podríamos decir eso. Que es que cuando nosotros vemos a Jesús, estamos viendo al mismo Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen de Dios. Jesús, el Dios invisible, el primogénito, dice, de toda la creación. Qué bendición podríamos decir nosotros, los judíos, que pudieron ver a Jesús. Pero él estaba refiriéndose no a su físico como Jesús se miraba. O sea, Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Pero ahí no terminó. Dice, creedme que yo soy del Padre y el Padre en mí. Dice de otra manera, dice, creedme por mis mismas obras. O sea, por lo que Él hacía. Por las obras sobrenaturales que Él hacía delante de muchas personas. Como cuando sanó al paralítico, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y empezaron, ¿verdad?, a murmurar, a decir, no, pues sí. Es que nadie puede perdonar sino solo Dios. Y él que dijo, para que vean, dijo que yo tengo potestad para perdonar pecados. Yo le digo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esas eran las obras que ellos tenían que ver. Lo poderoso que es Dios. Entonces, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si queremos saber cómo es Dios, el Padre, miraremos a Jesús. El mismo amor, compasión y misericordia y bondad que es evidente en Jesús, es evidente también en el Padre o en Dios. Y creo que les voy a dejar tarea para que lo lean en su casa. Éxodo 34 del 5 al 9, para que lo apunten y lo lean en su casa. Tenemos unos versículos ahí que tenemos que leer. Estamos en Juan, dice, y todo esto lo podemos decir también en relación con el Espíritu Santo. Juan 14:26
Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego tenemos 15:16. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os he enviaré, del Padre, el Espíritu, ¿verdad? Dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Este versículo de 14:18 nunca lo había considerado de esta manera cuando lo estaba estudiando. Fíjense bien qué es lo que dice. Jesús hablando a sus discípulos cuando pues ya prácticamente iba a ser crucificado, iba a morir, iba a ascender al Padre, y le dijo, ¿sabes qué? No los voy a dejar huérfanos. O sea, no se van a quedar solos ustedes. ¿Qué dice? Vendré a vosotros. Y estaba refiriéndose al Espíritu Santo. Por eso le decía al principio que debemos de entender la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Porque dijo, vendré. ¿Cómo iba a venir Él si iba a ascender al cielo? Iba a venir por medio de su Espíritu Santo. Entonces dice, la vida de Jesucristo es la vida de Dios. Él no era medio Dios. Dios realmente estuvo encarnado entre nosotros. Nuestro Salvador nos muestra, dice, la misericordiosa autolimitación de Dios en la historia. Él, el único que realmente se encarnó, se humanó y sigue relacionándose con seres finitos por medios finitos para cumplir su eterno propósito según su voluntad. Por todo esto, dice, la encarnación desde su inicio hasta sus consecuencias postreras estuvo dirigida por el poder del Espíritu Santo. Y ahí nos menciona varias cosas. Dice, el Espíritu Santo actuó en la concepción de Jesús, lo ungió para dedicarlo a su obra, lo guió a la tentación, le dio poder en palabras y obras, lo fortaleció en la cruz, lo resucitó, dice, y permanece ahora con sus discípulos. La obra de Cristo, ¿qué dice? Es la obra del Espíritu Santo. Por eso dijimos al principio que todas las obras de Jesús pertenecen al Dios Trino, ¿sí? Por eso nosotros creemos en la Trinidad, porque todas las obras que Jesús hizo, la obra de Cristo, dice, es también la obra del Espíritu Santo. Antes de pasar al primer punto, vamos a leer el texto para memorizar. Ahí lo tenemos en el papelito, Lucas 3:22, y dice, el Espíritu Santo, dice, descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí en este versículo podemos ver la Trinidad. El Espíritu Santo descendiendo del cielo, el Hijo siendo bautizado y la voz del cielo que dice, en ti tengo complacencia, o tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, primer punto. Dice, Mateo lo describe, o Mateo lo dice breve y terminantemente. María, dice, se halló que ella había sido concebido del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en Mateo 1:8. Dice, aquí se encuentra uno de los misterios, quizá el mayor, de la relación de Dios con el hombre. Desde luego, dice, es imposible explicarlo. Cuando estaba leyendo, Mateo
dice, no, pues se halló que María había concebido por el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué palabras tenemos ahí? Dice, Mateo dice que lo dijo breve y terminantemente. O sea que no me pregunten más. Como diciendo, quizás, ¿para qué me voy a complicar explicando lo inexplicable? ¿Verdad? Porque ¿cómo nosotros podemos explicar que el Espíritu Santo vino sobre María y María concibió? Esta es la gloria de Dios. Ahorita lo vamos a explicar. La gloria de Dios. Por eso cuando cantamos y decimos, y el Espíritu Santo, cuando está en nosotros el Espíritu Santo, o la gloria de Dios en nosotros, nuestra vida ya no puede ser igual, no puede ser el mismo. Pablo, cuando tuvo encuentro con Jesús, desde ese día, de ese mismo momento, cambió su vida, cambió el rumbo de su vida. Sus principios o sus metas fueron cambiados totalmente. Porque estaba persiguiendo a la iglesia para encarcelarlos, para matarlos, para llevarlos delante, ¿verdad?, de los tribunales. Pero cuando tuvo el encuentro con Dios, cambió su vida totalmente. Y ahora, en vez de perseguirlos, también empezó a predicar acerca de Jesús. Entonces, pues Mateo dice que lo dijo así breve y terminantemente. Y la razón, quizás Mateo lo dijo de esta manera, porque él en su libro ya había dado la genealogía de Jesús. Aparte, Mateo estaba escribiendo para los judíos. Los judíos tenían pues conocimiento del Antiguo Testamento y sabían, ¿verdad?, de las profecías que se habían dado de su nacimiento. Y quizás Mateo pues en su escritura se acordaba y decía, no, pues Isaías lo profetizó. Y los judíos tenían conocimiento de ello. Entonces solamente dijo, se halló que María había concebido por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos un verso en Romanos 11, 33 y 36. Solamente como para poder entender que hay cosas que nosotros no podemos entender y explicarlas. Dice Pablo, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, dice, y para él son todas las cosas. A él, dice, sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando nosotros como seres humanos nos damos cuenta de que toda la grandeza de Dios, todo lo que es Dios, es inexplicable, solamente debemos de alabar a Dios y glorificar por lo que Él es, así como lo hizo Pablo. Imagínense, Pablo tenía mucho conocimiento acerca de lo que es Dios. Y cuando se dio cuenta de que pues no había nada, no había algo en este mundo, en la mente humana no podía, ¿verdad?, demostrar, ilustrar lo que es Dios. Dijo, oh profundidades las riquezas y la sabiduría de Dios y de la ciencia. O sea, Pablo se da cuenta de que los caminos de Dios son inescrutables y la sabiduría y el conocimiento de Dios son incomprensibles. Inescrutable, dice, es aquello imposible de comprender o de conocer, dada, dice, su complejidad profunda o misterio. Hay cosas que nosotros no podemos entender o nunca lo vamos a llegar a entender. Es lo que está tratando de decir aquí. Dice, por eso
dice Mateo únicamente lo declara. O sea, Mateo dijo, no, pues no voy a complicar la vida y solamente voy a decir que María se halló que había concebido por el Espíritu Santo y nada más. Entonces dice, Lucas cita la explicación que el ángel da a María. Aquí es muy importante lo que Lucas está escribiendo, y aparte porque Lucas estaba escribiendo a una audiencia que no era judía, que era griega. Y aparte se dice que Lucas estaba escribiendo a personas intelectuales o de buen, ¿cómo se dice? Conocimiento. Entonces, como Lucas también era médico, era profesional, digo, no, pues yo tengo que buscar la manera de explicar cómo es que María fue concebida por el Espíritu Santo. Aunque dijimos, no vamos a poder llegar a entender todo lo que es, o cómo es que el Espíritu Santo tuvo el poder para con que María concibiera, dice que Lucas dijo así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber, dice, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales, dice, has sido instruido. Lucas se dedicó a investigar, y muchos piensan que Pablo fue uno de los que intervinieron para que Lucas pudiera hablar con María. Entonces dice que Lucas fue a investigar y habló con María acerca de la concepción de Jesús en su vientre. Entonces dice que Lucas no quiso como pues solamente decir, ¿saben qué? María fue hallada, o se halló concebida del Espíritu Santo y nada más. No, sino que Lucas quiso, ¿verdad?, investigar. Dice que investigó con diligencia, o sea, como ahorita en nuestros tiempos, como podríamos decir, como con diligencia, como científicamente, o sea, muy detallado. Dice así, Lucas 1, 32. Aunque ustedes lo pueden leer desde el 26 en su casa. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, dice, no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiéndole, el ángel le dijo, el Espíritu Santo, dice, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si lo leemos solamente de esa forma, quizás no lo entendemos mucho. Pero cuando dice aquí, el poder del Altísimo, dice, te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo lo vemos en el Antiguo Testamento manifestándose en varias ocasiones. ¿Alguien se acuerda de algo? Que levante su mano. Quizás una de las primeras apariciones del poder o la sombra del Altísimo fue la zarza ardiente. Porque ¿cómo podemos explicar que dice que Moisés vio que la zarza estaba ardiendo y que no se consumía? ¿Qué cosa es
que algo esté en el fuego y no se consuma? ¿Cómo lo vamos a explicar? ¿Cómo lo vamos a decir? Son cosas inexplicables, pero son poder de Dios. Que para los que no creen, dice que son locura. Porque no lo creen, porque no lo comprenden. Solamente porque no lo entienden, pues no, pues estos están locos, ¿verdad? Pero para nosotros que creemos, es poder de Dios. Que el sol se detuvo. Bueno, eso fue una obra de Dios, pero la gloria de Dios, que los rabinos judíos le pusieron una palabra para referirse a la gloria de Dios, que es Shekinah. La Shekinah, o la gloria de Dios. La gloria de Dios lo vemos también aparecerse cuando el pueblo de Israel salía de Egipto para la tierra prometida. Dice que una nube se puso entre Israel y Egipto. ¿Cómo podemos explicar que una nube de este lado para ellos era luz y para los de este lado era tinieblas? Era la gloria de Dios. Y así, si nos ponemos a pensar en todas lo que la Biblia nos enseña, podemos ver la gloria de Dios cuando Moisés, cuando Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Vete, tu Espíritu Santo va a ir conmigo, pero yo ya no voy a ir contigo. ¿Qué dijo Moisés? Dijo, si tú no vas con nosotros, digo, mejor déjanos aquí. ¿Saben por qué? Porque la gloria de Dios, o sea, la nube, ya no iba a ir con ellos. Es muy importante que como cristianos busquemos, ¿verdad?, al Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos da dirección para no perdernos en este mundo de maldad, que nos muestra caminos que parecen derechos o rectos, pero que su final son caminos de muerte. Podemos hablar mucho acerca de la gloria de Dios o la presencia de Dios, pero pues vamos a seguir adelante. A ver si entendieron algo de esto, de la gloria de Dios. Cuando Lucas dijo, el poder, dice, del Altísimo vendrá, dice, y su sombra te cubrirá. Era la misma presencia, era la gloria de Dios que también estaba en el tabernáculo. Esa gloria que estaba dentro del lugar santísimo. Esa gloria, ese poder vino sobre María y por eso pudo concebir del Espíritu Santo. ¿Cómo le explicamos? No hay manera de explicarlo, pero por lo menos Lucas nos da un poquito más de luz acerca de la concepción de María, para decirnos que la vida de Jesús desde sus comienzos estuvo en dirección del Espíritu Santo. Cuando crecía, dice Lucas también, porque nadie no lo dice, pero Lucas lo explica y lo dice, que él crecía en conocimiento y en gracia y en sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Nosotros necesitamos también ese poder para poder vencer, ¿verdad?, todas las acechanzas del enemigo. Sin esa presencia, sin ese Espíritu Santo en nosotros, vamos a fracasar en lo que dijimos en el principio. ¿Te acuerdan? En nuestra misión. Vamos a llegar al final con una misión incumplida. Y acuérdense que nuestra misión como hijos de Dios es hablar o es llevar las buenas nuevas. Pero sin el poder del Espíritu Santo en nosotros, aquí nos vamos a quedar y no vamos a hacer nada. Entonces, dice, la concepción de Jesús no se realizó de manera explicable, ni para los de su tiempo, ni para nosotros. Nació de María, siendo que ella era virgen, porque dice, no conozco varón. Dijo ella al ángel. Dice, el mismo Lucas nos dice
Bueno, ya lo dijimos, vamos a ir adelante. La concepción de Jesús en María fue únicamente por el poder de Dios. El resultado de esa concepción hecha en forma extraordinaria es también inexplicable. Jesús nació de María, se hizo carne, dice Juan 1:14. Dice, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y se habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno, dice, de gracia y de verdad. Vamos más adelante. Su humanidad, pues, fue completa por cuanto nació de una mujer. Pero, por cuanto nació como hijo de Dios, es Dios en su naturaleza. Eso lo explicamos hace unas cuantas semanas, cuando hablamos del Espíritu Santo, o cuando hablamos de Filipenses 5. Lo que nos está diciendo aquí. Su humanidad, pues, fue, dice, completa por cuanto nació de una mujer. Pero por cuanto nació como hijo de Dios, es Dios en su naturaleza. Dijimos que cuando Jesús se despojó, dice, de toda su gloria, no se despojó de sus atributos. Eso ya es otro tema. Entonces, segundo punto, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Ningún aspecto de la vida de Jesús fue dejado a la casualidad. Sin ningún aspecto, dice, de la vida de Jesús fue dejado a la casualidad. No es posible usar algún sí condicional para hacer suposiciones basadas en cambios de situaciones en la vida perfecta del Salvador. Todo fue dirigido por el Espíritu, nada quedó fuera de su control. Desde antes de su bautismo ya Jesús era anunciado como el poderoso que bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. Pero voy a pedir que busquemos Isaías 61, 1 y 2, Lucas 3:21 y Hechos 10:38 para este segundo punto. Ya todos lo tienen. Isaías 61, 1. Si alguien me lo puede leer, por favor, fuerte. Y si no, pues yo lo leo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Amén. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Vemos que en la parte de arriba del comienzo de este segundo punto dice que ningún aspecto de la vida de Jesús fue dejado en la casualidad. Y hace rato, al comenzar, estábamos leyendo en el libro de Lucas, que dice que Jesús, dice, volviendo en el poder del Espíritu Santo después de que fue bautizado, dice que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, dice, para ayunar y para ser tentado también por el diablo. Entonces, no vemos en ningún momento la separación de Jesús y el Espíritu Santo, sino que siempre estuvieron juntos para poder darle poder, para que fuera guiado, sí, para darle dirección, porque acuérdense que en este aspecto estamos hablando de la humanidad de Dios, de Jesús. En Hechos 10:38, bueno, pero antes vamos a leer Lucas 21, si alguien lo tiene. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se fue bautizado. Llorando al cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo vino sobre él en forma, dice, corporal, como de paloma, y posó sobre él. Hablamos hace rato acerca de la gloria de Dios. Dice que esa palabra Shekinah también podría traducirse como vino y hizo morada en él o en ella. El Espíritu Santo viene sobre nosotros a hacer morada en nosotros cuando recibimos a Dios. Y es el que nos da poder, ¿verdad?, para seguir adelante. Hechos 10:38. Si alguien lo tiene. Hechos 10:38. Aquí, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Dice aquí, hablando Pedro, si leemos un poquito más atrás, en el versículo 37, dice: vosotros, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando, dice, desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, dice, estaba con él. Pedro estaba hablando acerca de las cosas que ellos habían visto, y estaba pues con Cornelio. ¿Se acuerdan cuando dice que tuvo una visión y lo mandaron a llamar y llegó allá? Y ellos recibieron el Espíritu Santo también cuando Pedro empezó a predicarles la palabra de Dios. Dice, vosotros, ellos sabían y habían visto lo que se divulgó, dice, por toda Judea, comenzando, dice, desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice cómo Dios ungió, ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y para qué lo ungió? ¿Qué dice Lucas? Lo que leímos en Isaías 61 también. Para dar libertad a los cautivos, para dar apertura. Es que me perdí aquí, ya no sé dónde estoy. Estábamos al principio, ¿verdad? Dice aquí así. O sea, lo que está diciendo Pedro aquí, cuando dice que en el poder de Dios, dice, anduvo, dice, haciendo bienes. Lo encontramos. Es que ya me perdí. Lo leímos hace rato. Isaías 61, 1 y 2. Sí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, también está en Lucas 4, 10 y 8. Es lo que estoy buscando aquí. Ok, ya lo encontré. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A eso es lo que se estaba refiriendo Pedro cuando le dijo a ellos: vosotros sabéis, os digo en el 38, que anduvo, dice, haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vemos que en el ministerio de Jesús fue siempre dependiente del Espíritu Santo para hacer las cosas. Dice, tampoco fue por su voluntad que el diablo tentó a Jesús, pues el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por él. Mateo 4:1. Si alguien lo puede buscar, yo te lo leo. Jesús mismo, dice, reclama esa unción del Espíritu para realizar su obra ante sus vecinos de Nazaret, quienes, dice, lo conocían como el hijo de José. Lucas 4:16-22. Después, cada acto realizado por Jesús lleva el sello del Espíritu, tanto que cuando sus enemigos adjudican a Belcebú las obras de Jesús, el Señor les señala que la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, no les será perdonada. ¿Por qué? Porque estos hombres decían que Jesús hacía las obras que él hacía por el poder de Belcebú. Sin embargo, Jesús pues lo hacía en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Por eso dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice que no será perdonada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pues es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y por el poder del Espíritu Santo es que Jesús hacía los milagros. Pero estos hombres empezaron a decir, por el poder de Belcebú, echa fuera a los demonios. Bueno, vemos entonces que dice el predicar, sanar enfermos, levantar muertos, comisionar a sus discípulos, todo fue hecho por obra del Espíritu de Dios en Cristo. Fue así hasta llegar al final y propósito de la encarnación: dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Entonces, para terminar este segundo punto, vemos que ningún aspecto de la vida de Jesús fue dejado a la casualidad, sino que el Espíritu Santo, siendo su guía, siendo el poder para hacer los milagros, él pudo llevar a cabo, ¿verdad?, con éxito lo que se le había encomendado. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Punto 3. Dice, la obra de Jesús sin la acción del Espíritu habría carecido de la aprobación que Dios le dio por la resurrección. Este versículo que tenemos aquí, sí lo vamos a leer. 17:31 de Hechos. Hechos 17:31 dice, por cuanto, dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por la obra de Jesús, dice, sin la acción del Espíritu habría carecido de la aprobación que Dios le dio por la resurrección. Entonces, aquí está escribiendo Pablo diciendo, por cuanto ha establecido un día en el cual, dice, juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Se estaba refiriendo a Jesús. Cuando dice por aquel varón que designó, dando, dice, fe o aprobando sus obras, ¿sí? Dando fe, o sea, aprobando lo que Jesús había hecho en esta tierra. Dice, a todos con haberle levantado de los muertos. El mismo Jesús explica a sus seguidores la conveniencia de su partida, aunque les causaría tristeza, porque así vendría el Consolador para investirles del poder y estar para siempre con los redimidos. Así como el Señor había estado
pudiente como un padre con sus hijos de las necesidades de sus discípulos, así el Espíritu vendría a ocuparse de este cuidado paternal. Juan 14, 8. Creo que ese lo tenemos aquí. Juan, o lo que les decía al principio. Dice, no os dejaré huérfanos. Entonces, lo que nos está tratando de decir aquí el estudio es que cuando Jesús ya, pues, murió, fue azotado, fue llevado a la cruz, murió y resucitó, le está diciendo que va a ascender al cielo, pero dice, no los voy a dejar huérfanos. Hay un versículo, una que está en Juan 16, 4 al 7, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque dice, yo estaba con vosotros. Pero ahora, dice, voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza, dice, ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador, dice, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora dicen, no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Jesús le está diciendo, ¿verdad?, que Él se va a ir. Y muchas veces las despedidas pues son muy tristes. Pero lo importante aquí es que Jesús le está diciendo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. ¿Por qué creen ustedes, o por qué es importante, o por qué era necesario que Jesús fuera al cielo y dejara a sus discípulos en este mundo? Lo acabamos de leer. Dice, porque si yo no me voy, dice, no podré enviarles al Espíritu Santo. Está en el 7. Dice, porque dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Quizás había tristeza en ellos, porque no habían entendido la totalidad de lo que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, después de que Jesús iba a ascender al cielo, le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos o revestidos del Espíritu de Dios. O sea, que no salieran de ese lugar hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Ese poder o ese Espíritu Santo que Dios iba a enviar, que se iba a enviar a la tierra, es el que nos va a dar poder para cumplir nuestra misión. Ese poder que tuvo Jesús para sanar, para predicar, porque dice la palabra de Dios que todos admiraban de su enseñanza, de la forma como Él enseñaba. Ese poder iba a venir sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Por eso que era necesario que Él se fuera. Entonces, cuando estábamos estudiando este tema, encontré algo muy importante que no sé si ustedes lo habían ya considerado o no. Pero cuando el Espíritu Santo viene
sobre nuestras vidas, tiene el poder y la capacidad de hacer un nuevo, o crear un nuevo ser en nosotros. Así como cuando la sombra de la Omnipotente dice que vino sobre María, y ese poder, esa gloria que posó sobre ella, pudo crear un ser, un nuevo ser en el vientre de María. Ese poder que viene sobre nosotros, del Espíritu Santo que viene en nosotros y posa y vive en nosotros, tiene el poder y la capacidad de crear un nuevo ser en nosotros. Por eso que la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Sí? Con ese poder de llevar las buenas nuevas, ¿verdad?, a los que no lo tienen. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a dar gracias a Dios. Y voy a pedir a Anita que nos ayude a cantar el canto que cantamos al último. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos diste, Dios mío, de poder estar en este lugar, de disfrutar, Dios mío, de tu presencia, de tu paz, Dios mío, que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea, Dios mío, guiando nuestras vidas, haciendo morada, Padre Santo, en cada uno de nuestros corazones, para que podamos, Padre Santo, llevar a cabo, Dios mío, la tarea que tú nos has encomendado. Te pido, bendito Dios, que tú seas fortaleciendo, Dios mío, sanando, levantando al caído, bendito Dios, dando fuerzas, Padre Santo, al que no tiene ningunas. Tu palabra Dios nos dice, bendito Dios, que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Levantarán, Dios mío, y correrán y no se cansarán. Caminarán y no se cansarán. Te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos diste de poder estar en tu casa. Te pido, bendito Dios, que tú seas con nosotros en cada momento, Dios mío, de nuestra vida, durante esta semana que estamos comenzando, bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, Padre bendito, para poder, Padre Santo, vivir esa vida, Padre Santo, que tú quieres de nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén.